Bienvenidos a la Oficina de Servicios Internacionales y Planes Especiales CIPE, en donde contamos con un equipo para brindar atención de alta calidad a sus necesidades de salud. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Les vamos a indicar las diferentes vías de acceso para llegar aquí a la oficina CIPE, donde también se sentirán muy acogidos porque esta es su casa, y vamos a ver todo el proceso de su primer cita de radioterapia. Para su primera cita médica o procedimiento, será guiado por un empleado del Hospital Universitario San Ignacio, quien se identificará con el carnet de la institución. Nuestro personal lo acompañará en el recorrido con dirección a la oficina CIPE desde su hotel. Él le estará comentando información importante para que tenga en cuenta. Esta información se le será suministrada posteriormente en la oficina CIPE a través de una guía con datos de Bogotá, del hotel, y también encontrará en ella los derechos y deberes del usuario UCI. En la oficina CIPE se le entregará un carnet con el cual podrá acceder a las diferentes instalaciones del hospital. Recuerde portarlo en un lugar visible. Para llegar al Centro Javeriano de Oncología, debe usar el ascensor que queda enfrente de la oficina CIPE, bajando hasta el segundo piso del hospital. Una vez haya llegado al segundo piso, girará a la izquierda tomando el pasillo y luego tendrá que girar a la derecha, donde encontrará una pintura que le sirve como referencia para reconocer el recorrido. Recuerde mirar la señalización del hospital, pues esta lo puede guiar. Una segunda opción para llegar al Centro Javeriano de Oncología consiste en tomar los ascensores del edificio de parqueaderos. Debe llegar hasta el piso más bajo, identificado como PP. Luego, debe caminar hasta encontrar el sendero peatonal, el cual debe transitar hasta la entrada del Centro Javeriano de Oncología. Le damos la bienvenida al Hospital Universitario San Ignacio, Centro Javeriano de Oncología, donde recibirá su tratamiento de radioterapia. Acompáñenme. Luego de que el paciente sale de la consulta, debe entregar el consentimiento informado que es firmado en la consulta y el resumen de la historia clínica al personal administrativo o a la enfermera del servicio. Posterior a esto, de 3 a 4 días hábiles, se estará citando para un TAC de simulación. Únicamente los pacientes de próstata tienen unas indicaciones especiales que serán entregadas en el momento de la entrega de la documentación. Posterior a esto, de 3 a 4 días después de la simulación, será citado para inicio de tratamiento. Desde la oficina CIPE estamos atentos a sus dudas e inquietudes. Cualquier información adicional podrá solicitarla vía telefónica o a través del correo electrónico.